Hola a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, un espacio que busca analizar los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el sistema internacional, brindándoles a ustedes insumos para que con ellos ustedes puedan construir su propio criterio sobre estos temas de vital importancia. Les acompañamos Gerald Solano y Percy Rodríguez, hoy con una invitada muy especial en nuestra transmisión número 38. Hola Percy, ¿cómo has estado? ¿Cómo va esta semana? Hola Gerald, encantado de saludarte. Muy bien, saludos a todos quienes nos acompañan. Bienvenidos y bienvenidas al programa con el cual estaremos hoy abordando el tema Estados Unidos rumbo a las elecciones presidenciales. En un momento en donde hace unos minutos terminó el debate presidencial entre el presidente Trump y el vicepresidente Biden. Y además con una invitada muy especial, la especialista Victoria Gamboa Ross, que hoy nos acompaña. Vicky, a quien saludamos, le agradecemos su presencia. Este es el momento de comenzar el programa. Bienvenida, estimada doña Vicky. Muchas gracias, don Percy y don Gerald también, y a Gabriela, que está por ahí tras bambalinas. Muchas gracias por la invitación nuevamente para hablar de este tema del cual compartimos pasión. Nos gusta a todos. Así es, Vicky. Y antes de iniciar ya con el tema, que por suerte, y le decimos a nuestros amigos, bueno, hoy nos atrasamos 30 minutos del arranque, pero lo merecía porque precisamente el debate presidencial se daba en parte del horario de esta transmisión y el objetivo es que podamos entonces conversar de ese panorama rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos y abordar algunos de los temas del debate. Pero antes que nuestro analista Percy te haga la presentación para aquellos que no tienen como nosotros el honor de conocerte y llamarte colega y amiga, Vicky. Percy, vos. Con mucho gusto. Queremos presentarles a doña Victoria Gamboa Ross. Ella es profesional en comunicación y en ciencias políticas, con más de 25 años de experiencia. Ella se ha especializado en lo que ha sido inteligencia de negocios, en manejo efectivo de proyectos y en consultorías para proyectos y sectores públicos y privados. Vicky se ha destacado en la política, en los medios de comunicación, en la academia, en el sector social. Fue candidata a la vicepresidenta de la República en las elecciones del 2018. Fue presidenta, además, de la Fundación Doctora Ana Gabriela Ross. Ha servido como directora académica de las carreras de Publicidad y Mercadeo de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, la ULACIT, y actualmente es conductora y productora del programa radial Diario de Política y Actualidad, Contexto 360. Es además una persona que ha tenido un enfoque pasional, especial por el bien social. La hemos conocido como miembro del Club Rotario de San José, en la Asociación para el Liderazgo y Ascenso Social de las Mujeres, ALAS, miembro del Consejo Consultivo del Proyecto País Vía Costarricense, directora de la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de la Mujer y la Asociación Latinoamericana contra el Cáncer. Tenemos que contarles que actualmente es miembro del Centro de Estudios Democráticos para América Latina, del Proyecto para la Mejora de la Calidad en el Periodismo Punto y Aparte, y parte de la directiva del Centro Nacional de Cine del Ministerio de Cultura y Juventud. Es egresada del doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del ICAP, del Instituto Centroamericano de Gestión Pública. Tiene una maestría en comunicación con énfasis en gestión de televisión de la Universidad Complutense de Madrid, un bachillerato en comunicación colectiva y periodismo con énfasis en producción de la Florida International University y un bachillerato en ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica. Tiene además un posgrado como gerente de proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Por lo tanto, estamos encantados de tenerla, doña Vicky, nuevamente bienvenida a este subprograma. Muchas gracias, muchas gracias. Ya se fue media hora todo.
No, no, pero Becky, hay que presentarte y hay que sepan que tenemos un analista de lujo hoy acompañándonos y que sé que te apasionan los temas de política de los Estados Unidos. Bueno, empecemos, Vicky, tal vez conversando un poco sobre cómo llegan los Estados Unidos precisamente a esta elección atípica, ¿verdad? En el marco de un 2020 lleno de sorpresas, ¿verdad? Llenos de cambios a lo tradicional que hemos estado viendo y unos Estados Unidos en un debate entre la continuidad del presidente Donald Trump y, por supuesto, la llegada del vicepresidente Biden a la presidencia de la República. ¿Cómo analizas esos Estados Unidos a unas cuantas días de la elección? Unos Estados Unidos menos unidos, según muchísimos de los analistas que han estado publicando cosas en estos últimos meses, unos Estados Unidos menos unidos que en los últimos 100 años. Los 4 años de la presidencia del presidente Donald Trump que están fundas en un Estados Unidos que se empieza a cuestionar cosas como la Unión Federal, que es extraño pensar en que se esté cuestionando la Unión Federal en los Estados Unidos. Ha habido, por todo el tema de la pandemia, el presidente Donald Trump, un poco la pandemia como tema, pero ya venía teniendo problemas con, por ejemplo, los gobernadores demócratas desde antes incluso de la pandemia, pero la pandemia ha agravado esas confrontaciones entre, sobre todo en algunos lugares donde los gobernadores son republicanos y los alcaldes de urbes grandes, como el alcalde de Houston, la alcaldesa de Atlanta, demócratas, ¿verdad? Ha generado tensiones locales como nunca antes, tensiones raciales también como nunca antes. Hoy justamente que un juez tira fuera contra Derek Chauvin en el caso de Floyd, ¿verdad? Que eso pasa el día de hoy, un día en pandemia y un día también que hay debate, pero George Floyd en Estados Unidos había una tensión racial, el candidato Biden en Estados Unidos que ha hecho esfuerzo durante años por ir de la inclusión hacia una mejor inclusión, a que esa promesa extendiera a todos, que no ha pasado bajo la administración del presidente Trump, que se ha encargado con su discursos xenófobos. Hoy el vicepresidente Biden le recordaba de alguna de las acciones ejecutivas que ha firmado, como el intento de evitar que musulmanes entraran a los Estados Unidos, todo el tema de la construcción del muro en la frontera sur, llamar en campaña en el 2016 violadores y asesinos a los mexicanos que estaban entrando a los Estados Unidos, que no ha sido tema menor en la calidad de la convivencia de los Estados Unidos. Y finalmente también, si pensamos en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, en toda la historia de cómo se amalgaman los Estados Unidos a partir de las 13 colonias y cómo se han ido generando toda la legislación y todas las uniones, y especialmente la Unión Federal, a partir de los estados, y lo que significa también a nivel electoral. No estamos ante una elección uniforme, sino son 52 elecciones, como lo hemos mencionado en otras ocasiones. ¿Qué significa eso para los Estados Unidos y qué significa también no solo para sus habitantes, sino para sus pretensiones a nivel mundial? Sí, hemos visto en estas pretensiones a nivel mundial una gran paradoja. En este debate ha sido un tema pues, que no ha estado ausente. Le preguntaban al presidente y al vicepresidente si China debía pagar. Le preguntaban también, por lo menos Biden le decía sobre el tema de su relación con el presidente de Corea del Norte y con Putin. Incluso en términos gruesos, el vicepresidente Biden decía, bueno, sus amistades con los rufianes, ¿verdad? Incluso comparó prácticamente al presidente norcoreano con Hitler,
Dijo que en su relación, qué clase de relación era con esas potencias. También habló de algunas mentiras que se hablaban sobre el tema de algunos comentarios que se hicieron sobre él, sobre Biden. ¿Cuál es su opinión sobre este tema y sobre la relación entre Estados Unidos y China, que no ha estado ausente del debate? Y muy interesante la manera en que se manejó el día de hoy. El presidente Trump tiene rato de utilizar a China como comodín, como blanco de su enojo público y su enojo internacional. Y ahí yo creo que también es una reacción del líder del país que ha sido hegemón en el esquema de la política internacional ante darse cuenta de que le estaban jugando un juego más largo y que China tenía en sus cartas una estrategia de luces más largas que las que ellos tenían, pero además buscando sacarle provecho en la política doméstica. Es una estrategia que no es poco común, buscar focalizar la atención a un enemigo externo. El presidente Trump ha buscado hacerlo, como lo mencioné, primero con los musulmanes, que no le resultó, después con los mexicanos, que también le costó, y ahora si vemos también la fractura de la conformación del voto, la intención del voto latino, también no podría hacerlo porque pero China sigue siendo su target favorito, tiene además mucho invertido en esa guerra comercial que empezó, que se ha desbordado a otros temas, como el tema diplomático. También lo hace con el virus. Hoy, de arranque, en la primera pregunta, en su primera intervención, habla del virus chino, ¿verdad? Vuelve a referirse al virus como el virus chino, a pesar de que en varias intervenciones repite que él no es xenófobo, sigue refiriéndose al COVID como el virus chino. Y es interesante cómo lo manejó y cómo Joe Biden tal vez perdió oportunidades importantes en una semana en que se descubre que las compañías del presidente Trump, recordemos que el presidente Trump es el primer presidente en muchísimas décadas en no rendir a agentes, auditores externos las riendas de sus intereses comerciales mientras está en la presidencia, una exigencia que no estaba escrita, pero que se le hacía a los presidentes precisamente pensando en que no hubiera conflictos de intereses en el proceso de toma de decisión. El presidente Trump es el primer presidente en décadas en no entregar control de sus empresas ni intereses comerciales, tampoco ha sido claro con el tema de sus impuestos, algo que ha venido saliendo en los últimos meses. Recordemos el reporte del New York Times acerca de los famosos 700 dólares que pagó el presidente Trump en impuestos en el 2018, algo que él ni siquiera ha podido refutar porque no ha hecho públicos a la fecha, no ha hecho públicos los impuestos, sus declaraciones de impuestos, que es algo que también usualmente todos los candidatos hacen toda la vida. Él fue uno de los temas de la campaña del 2016, dijo que los iba a presentar, estamos en el 2020 y todavía no los ha presentado. Y sale otro reportaje del New York Times develando que el presidente Trump, con una empresa con hoteles y con bienes raíces, tiene unas cuentas bancarias en China que han tributado en China $186,000 más o menos, lo que lo pone en una posición muy complicada después de haberle hecho la guerra a China, que se le compruebe que tenga intereses comerciales personalísimos en ese país. ¿Y qué significa? Yo creo que a pesar de que sí salió en la conversación, fue una oportunidad perdida por Joe Biden de poder demostrar que ahí había un conflicto de interés claro entre el presidente y su estrategia. Sí, y ahí, Vicky, yo ahorita que hablabas pensaba precisamente en las diferencias entre los países latinoamericanos y en el caso de los Estados Unidos con respecto al tema de impuestos.
¿verdad? Es decir, mientras en América Latina muchos buscan la manera de no pagar los impuestos, ¿verdad? Y lo ven como un tema de, ¿verdad? De casi de qué ágil que soy, qué astuto para haber engañado al sistema. En los Estados Unidos, el tema del pago de impuestos es parte de la misma cultura, ¿verdad? O sea, es decir, todos esos años se busca la manera de hacer las declaraciones correctas y el ciudadano de a pie busca hacer una declaración lo más certera posible porque las multas y el proceso es bastante complejo. Y el presidente Trump, al no hacer la declaración, de alguna manera está diciéndoles, ¿verdad? O sea, yo estoy siendo astuto de no pagar lo que ustedes sí están pagando. Y creo que ahí Biden trata, y coincido con vos, no aprovecha, digamos, el espacio para poder, digamos, demostrar de que el presidente que hace 4 años demostraba ser el gran empresario exitoso del sueño americano, tiene 4 años ocultando esa información y que probablemente la seguirá ocultando no antes digamos, de la elección. Y eso me llevaba a pensar también en cómo el candidato, ¿verdad? O el vicepresidente Biden inicia, para mi gusto y mi criterio, empieza muy débil el debate. Y es casi que a partir como de los temas de seguridad nacional y lo de política exterior donde pareciera verse un poco más confiado, dado que son los temas más fuertes para, digamos, el vicepresidente Biden. Sin embargo, continúa en este debate quedándonos debiendo, ¿verdad? Una posición todavía más enérgica y más contundente como candidato, que ya en otro espacio lo habíamos comentado. Pero mi pregunta iría, Vicky, en función de si realmente este debate va a marcar alguna diferencia en esa tendencia, digamos, del voto. Decíamos en otro espacio que estos debates terminan siendo catecismo entre obispos, ¿verdad? Es decir, le estamos hablando a esa base ya dura que está decidida a votar por uno u otro. Y a mí en lo particular me llamó la atención cuando, y creo que es por estrategia, pero lo hace Biden tratando de ligarse de las posiciones de Sanders. Y cuando el presidente Trump le habla sobre el tema de seguros, Biden le dice que él no está corriendo, luchando la candidatura contra Sanders porque él venció a todos. Podrá tener digamos, ese espacio de desmarcarse de la línea de Ocasio y de Sanders, no sé, una implicación en términos del impacto, ¿verdad? Y que ahí un poco, no sé si ya lo lograste, porque sé que estábamos con un tema ahí técnico. Perfecto. Entonces, no sé si me escuchabas esa última parte. Si habrá algún impacto en términos de esa insistencia, tal vez de Biden en un punto de desmarcarse de Sanders, de las propuestas de Sanders con tema de seguro, y que eso pudiera de alguna forma fragmentar otra vez ese partido demócrata que por lo general llega a la elección fragmentado. Yo creo que sí, que yo no creo que tenga mucho impacto. Yo creo que a este punto, además, el juego tiene más oportunidades de perder Biden que ganar Trump en este tipo de enfrentamientos. Por eso era más riesgoso ir al debate para Biden que para Trump. Trump va perdiendo en la mayoría de encuestas, en el voto popular va perdiendo 9-1. En el voto electoral los números no se hacen tan fácil, pero también las proyecciones son que Joe Biden por el momento va ganando con relativa holgura esos 270 votos. Recordamos que el porcentaje de indecisos en Estados Unidos es relativamente pequeño y ahí juega toda la polarización de la que hablábamos antes, y recordar que estamos también en una época de confirmación de sesgos. O sea, hay poco que racionalmente podamos ver que nos convenza de lo que ya de por sí creemos, y eso juega en estas instancias también. Lo que podía tal vez era uno u otro estar algunos golpes certeros buscando nichos específicos de personas que todavía no se han decidido, que como mencionamos es menos al 7%, y tal vez darle argumentos a alguna gente que quiere votar pero no está segura. Y ahí, como mencionas, es importante que Biden lograra cohesionar a los desencantados. Todas las contiendas internas de los partidos políticos en democracia generan divisiones y fracturas, con lo que después nosotros llamamos aquí operación ambulancia. Biden hoy tenía que hacer un poquito de operación ambulancia, sobre todo después del primer debate en el que se distanció
tal vez de una manera poco hábil de Alexandria Ocasio-Cortez y de Bernie Sanders específicamente al decir que él no suscribía el Green New Deal, que es importante para porciones de nuevos votantes del Partido Demócrata, y también el tema del Obamacare o el Affordable Care Act, que ha aprobado ser un tema trascendente más allá de las líneas de partido. Yo creo que como bien decís, es un tema de obispos porque técnicamente son temas mucho más complicados, pero creo que sí Biden logró dos cosas. Primero, reafirmar que el cambio climático es importante para el Partido Demócrata y para lo que sería su administración, que eso va a tener buena resonancia entre votantes jóvenes, votantes progresistas jóvenes. Y en segundo lugar, también reafirmar que él pretende no solo mantener el Affordable Care Act o el Obamacare, sino que además expandir los beneficios para que la gente no los pierda y para que la gente pueda tener mayor cobertura bajo esas figuras del ACA. Como mencionas, son cosas muchísimo más técnicas, muchísimo más elevadas a nivel argumentativo, pero para el que estuviera oyendo, yo creo que tal vez esos mensajes lograron llegar con mayor claridad que en el debate pasado. Incluso habló del Biden Care. Sí, bueno. Como una propuesta de bajar las primas, sí. bajar el precio de los medicamentos, el tema del seguro privado. Fue muy interesante. Yo quería preguntarle sobre América Latina. De nuevo es el gran ausente en las discusiones, ¿verdad? Pareciera que no estamos en el radar, en la órbita del radar. Cuando ganó Obama la primera vez, yo recuerdo que todo el mundo se alegró mucho, todos nos decíamos que ahora sí América Latina íbamos a estar en el radar de los Estados Unidos, iba a haber más cooperación, mejor relación, pero fue esto así, es decir, ha sido América Latina, bueno, conocemos la opinión de Trump, hoy incluso cuando se habló de migración, de nuevo se le pregunta a él y vuelve con el tema de que el problema es que entren violadores, que entren asesinos, ¿verdad? Pareciera que de nuevo comienza con ese tema del odio, ¿verdad? Mezcla los temas, aprovecha para mezclar temas de odio en un tema tan delicado como es el tema migratorio. Pero América Latina pareciera que sigue ausente de la mira de los Estados Unidos. Comparte esa inquietud. Absolutamente, es un tema que no es tema, es invisible. En la única parte que es relevante es América Latina, es en el tema de migración. Y ahí hubo un gran quiebre también, como usted menciona, en las respuestas de ambos el día de hoy. Y ahí hacer referencia a lo que dije anteriormente. Hay, yo creo que primera vez en mucho rato se ve un voto latino que no es homogéneo, un voto latino bastante fragmentado, y ahí hay una gran diferencia, por ejemplo, entre los cubanoamericanos del sur de la Florida y entre los mexicanoamericanos de la costa oeste, todo lo que es Texas, Arizona, California, con tendencias de votación completamente diferentes. También generaciones de latinos, un latino de primera generación, de segunda y tercera generación, están votando de la misma manera. Y eso también se reflejó en las respuestas de los candidatos el día de hoy. Yo creo que Biden ahí hizo también una respuesta apelando al nicho de votantes mexicanoamericanos cuando hablaba de que en los primeros 100 días él iba a legalizar a 11 millones de latinos. Eso no es cosa menor en los Estados Unidos. Yo me imagino que la base de Trump no le gustó para nada esa respuesta, pero hay estados importantes que podrían estar en juego, como el estado de Texas, y en esta elección Texas está siendo considerado como un estado péndulo después de ser uno de los fuertes republicanos por muchas elecciones, que podría darle, no solo tiene una de las grandes cantidades de votos electorales, sino que podrían salir a estar más inclinados a votar oyendo ese tipo de cosas.
Estamos en vivo en Pulso Global, hoy con Vicky Rosa, analizando el tema del rumbo a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y, por supuesto, el debate presidencial de esta noche. Y Vicky, bueno, este tema definitivamente hoy nos ha movido las redes sociales. Están comentando muchísimo en Facebook e incluso están ahí haciéndose réplicas entre el tema de los impuestos, de que si Trump no ha pagado, que por qué no se ha demandado, que el tema de evasión, que si hay confirmación de ello, que si podríamos confirmar algunos casos, dice, de alguna condena de evasión fiscal por parte de Trump, y ahí hay respuestas. Bueno, está bastante interesante esa parte, pero quisiera aprovechar una pregunta que nos hacen desde Canadá, que dice: señora Vicky, ¿concuerda usted conmigo que es momento que Estados Unidos deje atrás el colegio electoral como su pilar del sistema democrático? Es una respuesta complicada para nosotros que tenemos un sistema diferente y que no podríamos pensar en otra cosa que no fuera una persona, un voto. Ese sistema nos resulta extraño y tal vez menos democrático, pero si uno ve el desarrollo histórico de los Estados Unidos y cómo buscan darle balance a partir de las 13 colonias en esa conformación de el Estado federal y buscar balance entre los estados que tienen más población y menos, ha sido una solución que les ha servido. No sé qué tanto se justifique ahora, incluso después del Senado, que buscaba ser ese contrapeso entre los estados, en que le asignaba 2 representantes al Senado a cada uno de los estados sin importar su tamaño. Ahí se podría argumentar que hay una representación paritaria de los estados en ese balance de voces. Pero sí hay una discusión muy profunda acerca de si es más democrático como lo tienen ahora, o si sería más democrático un voto por persona, un voto por una persona. Y creo que no es un argumento menor si pensamos que en los últimos 16 años no ha habido un presidente republicano electo que haya tenido mayoría del voto popular. O sea, ahí hay una subrepresentación en el Ejecutivo que resulta del colegio electoral. Efectivamente hay votos de sectores que pesan más que otros, y esto a su vez tiene réplicas en el resto del sistema. Son 2 presidentes además que han nombrado a los últimos 4 y medio, si contamos a Amy Coney Barrett, jueces de la Corte Suprema de Justicia, que define también otro montón de cosas en relación con la convivencia social. Y el tema de cuánto definen estos debates, como lo mencionaba Gerald y su persona, es interesante porque ya votaron más de 30 millones de personas, ¿verdad? Vía correo. El presidente Trump ha querido dar a entender algo acerca de alguna maraña, alguna teoría de la conspiración que podría estar sucediendo. Si perdiera las elecciones, no ha querido decir si entregará democráticamente el poder. ¿Podría suceder algo en Estados Unidos que que pudiera preocupar, digamos, a la sociedad internacional? Número 1. Y número 2, me gustaría hacer una pregunta sobre las derechas y las izquierdas, ¿verdad? Que todavía se usa en Costa Rica. A veces ya casi no nos gusta hablar de eso, además no se sabe muy bien ¿verdad? Los tintes de los partidos políticos, pero todavía es una categoría de análisis internacional, la derecha y la izquierda. A mí, cuando me han preguntado Estados Unidos, yo lo que he dicho es que en Estados Unidos en realidad solo hay derechas, y que tan de derecha es el Partido Republicano como lo es el Partido Demócrata, ¿verdad? Más allá de que el presidente Trump pues dice que los demócratas, y bueno, hoy lo volvió a decir, ¿verdad? Que él intentaba socializar ciertos servicios públicos, le dijo a Biden, ¿verdad? Me gustaría oír también su opinión sobre estos 2 temas, si fuera tan amable. Repetíme la primera porque estaba pensando en la última y se me fue la pinza de la primera. Con mucho gusto. Caramba, ¿cuál era la primera? Gerald, ya me se me olvidó también. Vamos a ver. Es varias en una.
Pero Vicky, dale con la última, ahí vamos viendo, porque ya me acordé. Muy Era de la posibilidad de que algo pasara. El presidente Trump viene hablando sobre la posibilidad de fraude en los Estados Unidos y viene jugueteando con esa idea. Ya hasta su propio director del FBI dijo que las posibilidades de fraude están en menos del 0,5%, que es prácticamente imposible que eso se dé. Hoy a un analista también en National Public Radio hablar de que las posibilidades de fraude o de que alguien realice fraude con el voto de uno son más pequeñas que a uno le caiga un rayo. Y me hizo gracia esa analogía, porque el presidente Trump no le ha temblado la mano cuando ha llegado el momento de pasearse en reglas no escritas de la democracia. Y si pensamos, por ejemplo, en el autocontrol que tuvo Al Gore aceptando el resultado de las elecciones, que fue un resultado judicializado contra George W. Bush, en el autocontrol que tuvo Hillary Clinton en el 2016, a pesar de haber ganado por más de 3 millones de votos el voto popular, por respeto a la democracia, a las reglas del juego. El presidente Trump, yo creo que parte de lo que ha venido demostrando es que las reglas del juego le son indiferentes en muchos sentidos, y es una estrategia de cara al proceso electoral. No sé qué tanto lo sea para después del momento de las elecciones, pero sí asustar a la gente con que puede haber un fraude electoral cuando las posibilidades de que eso pase no solo son mínimas, sino que las posibilidades de que haya manipulación han venido del Partido Republicano en dos formas: el nombramiento de Louis DeJoy como director general de Correos, un nombramiento que hace Trump con 78 días para las elecciones, y Louis DeJoy que busca hacer cambios en la forma y la rapidez en que se entrega el correo en los Estados Unidos, que por cierto además es la institución más antigua de los Estados Unidos y en la que más una de las que goza de más confianza de los estadounidenses, que produce que haya que se detenga o que no sea tan ágil la entrega de correos en un momento en que iba a empezar en ese momento la votación por correo. Recordemos que hay votación atemporal de varios tipos en los Estados Unidos. Y la segunda, que tiene que ver con supresión de votos. Y ahí hay casos interesantes como los de 5 estados con gobernadores republicanos que han determinado mediante directriz que no se pueda primero decir que el coronavirus es una justificación para votar por correo. Entonces los votantes de esos 5 estados tienen que acudir a las urnas, y en otro, como en el estado de Texas, una directriz por parte del gobernador en que cada condado cuente con solo un mailbox, ¿cómo se dice en español? Un receptáculo de votos por condado. Y ahí eso es especialmente perjudicial para condados demócratas. En Texas, en donde condados como el condado de Harris, que es uno de los condados más grandes de los Estados Unidos, más grande que el estado de Rhode Island, con más de 4 millones de ciudadanos, de habitantes, que es más del 1% de la población de los Estados Unidos, cuente solo con una ubicación en donde dejar el voto. Y recordemos que Harris County además es un condado demócrata dentro de lo republicano que ha sido Texas, y porque cuenta con el área urbana de Houston. Y la segunda, perdón, de derechas a izquierdas, sí es cierto, los PES, primero se me olvidó una y ahora se me ha olvidado la otra. Derechas e izquierdas, yo concuerdo para mucho han sido centro derecha o centro derecha. El Partido Demócrata
hasta ahora yo creo que es mucho más heterogéneo de lo que ha sido en años pasados, incluso en décadas pasadas, con un resurgimiento de nuevas generaciones que se interesan en la política y que tienen una visión mucho más liberal y mucho más progresista, y ahí hay representantes interesantes como la que irrita tanto al presidente Trump, Alexandria Ocasio-Cortez, que no dejó de salir en el debate del día de hoy, ¿verdad? Cómo la utiliza el presidente Trump, habiendo más de 400 representantes en el Congreso, siempre la nombra Alexandria Ocasio-Cortez, pero que ella, junto a una Elizabeth Warren, a un Bernie Sanders, representan un ala más a la izquierda de lo que ha venido siendo el Partido Demócrata en años pasados. Y aún así, Alexandria Ocasio-Cortez insiste en decir, en llamarse socialista. No es socialista, de acuerdo a toda la teoría política, a muchos son socialdemócratas o demócratas socialistas. Con esto que señalabas, pensaba en cómo el presidente Trump en este debate que continuaba en ese discurso y esa retórica de hablar precisamente de los, ¿verdad? De los estados republicanos o estados demócratas, estados rojos o estados azules, y Biden le insistía fuertemente que él sería presidente no de estados republicanos o de estados demócratas, sino de todos los Estados Unidos. Y creo que ahí es un poco lo que mencionabas precisamente al inicio de esta conversación hoy, ¿verdad? Que los Estados Unidos hoy están más desunidos que en muchos años de su historia. Y ahí nos preguntan o hacen un comentario, Sebastián González, a quien mandamos un saludo, y no recuerdo ahorita si Sebastián nos oye desde Carolina del Norte o Carolina del Sur, pero nos oye de Estados Unidos, y dice que si Trump lo que tiene es más bien miedo que le pase lo mismo que a Al Gore en el 2000, cuando la Corte Suprema decidió la elección, ¿verdad? Y que de ahí podría venir un poco la aprobación hoy, ¿verdad? En primera instancia de la jueza Barrett, y que ahora falta la del Senado, pero que pareciera que viene alineando cosas como para ese escenario. ¿Cómo lo ves? Es posible, y ahí yo tuve un profesor en ciencias políticas que nos decía, Guillermo Solís, que nos decía, piensa mal y acertarás. Y hago referencia a una entrevista que hizo el ex abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, con Don Lemon de CNN, en donde dijo, incluso antes de que se muriera la jueza Ginsburg, dijo que si la gente no estaba pensando, que Donald Trump estaba pensando en todas las posibilidades, en cómo quedarse en el poder, incluso cómo doblaba las reglas para poder quedarse en el poder más de lo que constitucionalmente está permitido, la gente no estaba siendo inocente, ¿verdad? Y el mismo presidente Trump ha hablado, lo mencionó en un rally, y ahí estuve en un conversatorio y dijeron, no, eso no fue lo que quiso decir, pero para mi piensa mal y acertarás, lo ha repetido varias veces después de eso, que insinuando que él podría quedarse más tiempo incluso si fuera a ganar este proceso electoral, más de los 8 años permitidos. Habla de 12 años y más. Sí, estamos transmitiendo en vivo. Esto es el programa Pulso Global. Queremos saludar a las personas que nos están viendo y escribiendo. A Lina Manso, a Jessica Solís Quesada, Roger Porras Rojas, Aliana Barahona nos dice buenas noches. Como siempre, súper interesante los temas y muy actualizados. Los felicito. Espacio Global desde México, buenas noches, saludos a los maestros. Carolina Dumas nos dice buenas noches, mil gracias, el audio de Vicky está un poco diferido. Eso fue al principio, un momentito, sí. Marcel Dietrich nos dice aciertos del gobierno de Trump, por favor. Esa es una bonita pregunta, los aciertos del gobierno. Yo tengo la tesis, doña Vicky, es que yo sé que usted no me deja que le diga doña, sino Vicky, pero es que en el aire cuesta un poco no decirle doña Victoria. Pero este tema es interesante porque pareciera que el COVID, de perder Trump, la culpa probablemente la tenga la COVID-19, porque antes todos los indicadores de Trump eran muy buenos. El empleo estaba bien, la economía estaba bien. Bueno, había un deterioro, es cierto,
pero muchos de los indicadores los estaba cumpliendo. El muro, bien que mal, ahí iba, ¿verdad? Y pareciera que todo estaba bien, pero llegó la COVID y la COVID ha elevado, me parece que a 68 millones de desempleos, de personas en desempleo, y hay unas cifras ahí económicas delicadas. Permítanme, Victoria Eugenia Pacheco León nos dice buenas noches, como siempre temas actualizados, interesantes, saludos. Jessica Solís Quesada nos dice hola, buenas noches, excelente programa. Es un tema de tensión racial, sí, vamos a preguntarle también a doña Victoria sobre el tema del racismo, que Biden ha dicho que es un racismo institucional. Bien, y estoy apuntando porque no se me olviden las preguntas. Vamos a ver. Dice, hola, buenas noches. Debate para escoger presidente, no para Latinoamérica. Sí, si ustedes escuchan el debate de Latinoamérica y la toman en cuenta, correcto, lo hemos dicho, CNN en español. ¿Qué dice? Bueno, hay otras preguntas. Saludos a Sebastián González, a Carolina Dumas. Hay una discusión aquí fuerte, doña Vicky, en redes sociales. Hay temas, las personas que nos están viendo están discutiendo algunos temas. Saludos a Natalia Alvarado. Bien, a Jean-Pierre Moretti, a Oscar Rodríguez Argüello. Bien. Veamos esas dos preguntas que nos hace la gente sobre logros de Trump y sobre el tema del racismo, y lo que le decía, yo me inclino a pensar que la COVID podría ser que se la cobre a Donald Trump, porque aquí en Costa Rica la COVID parecía al revés, ¿verdad? Que estaba salvando al gobierno de Alvarado, parecía, ahora pareciera, ¿verdad? Que la COVID está más bien generando problemas serios al gobierno de Trump. Absolutamente, y las elecciones de Estados Unidos usualmente tienen como gran elemento decisorio el tema de la economía. Acordemos de aquel asesor de Clinton que decía, it's the economy, stupid, ¿verdad? O sea, es la economía. Efectivamente es la economía y es difícil. Primero que todo, también está la distorsión de que uno de los candidatos es el presidente que está en la Casa Blanca en ese momento. Esa es una gran distorsión que tampoco se discute mucho acerca del impacto de eso en la campaña política, pero se ha empezado a discutir en esta ocasión porque el presidente Trump ha utilizado todas las cosas de la oficina oval como elementos de campaña. Si nos acordamos de su viaje en helicóptero al hospital Walter Reed, para y desde el hospital, del cierre de la campaña de la convención republicana con aquella cantidad de banderas al frente de la Casa Blanca, de la fachada norte de la Casa Blanca, también todos los eventos que han hecho desde el Jardín de las Rosas, o sea, ha sido el stage, el escenario para la campaña del presidente Trump, y eso genera distorsiones, y podría generar distorsiones importantes en un electorado. Efectivamente, la economía en general no venía mal en la administración del presidente Trump, que se ha dedicado a cortar impuestos, lo que ha significado también cosas dispares para la población de los Estados Unidos. Ha significado pocas ganancias para muchos y muchas ganancias para pocos, y ha generado una disparidad enorme, o sea, ha acrecentado la disparidad que se venía dando también en el tema de distribución de riqueza de Estados Unidos, en la que el 1% que llama Joseph Stiglitz ha visto muchísimo más beneficiado por las políticas fiscales del presidente Trump que nadie más. Eso tiene un ciclo económico, y es un ciclo económico que no lo hubiéramos visto antes de las elecciones naturalmente. Probablemente lo hubiéramos empezado a ver el próximo año, pero la pandemia, como bien menciona, ha puesto otros temas en la balanza, ha significado un golpe importante para todas las economías del mundo, incluida la de los Estados Unidos, con
cifras enormes de desempleo, cifras históricas de desempleo como las estamos viendo en todo lado, pero en Estados Unidos también, con cifras enormes de cierres de negocios. Ahí el mismo Trump hablaba de la cantidad de cierres de negocios que ha habido en Nueva York, pero en el debate pasado se hablaba también de sectores especialmente golpeados como los sectores agrícolas, agropecuarios y demás. O sea, no solo del comercio de las costas, sino del comercio del medio, de las actividades productivas del medio del país. Y además ese golpe económico profundo ha develado también algunas fricciones en lo que genera esa disparidad de la que hablábamos. En otro momento en Estados Unidos, por ejemplo, no hubiera sido relevante el tema de cuánto gastó el presidente Trump o cuánto le hubiera costado al presidente Trump su tratamiento médico. Y hoy está comprobado por las encuestas que el que sea un tratamiento médico que haya recibido el presidente que esté fuera del alcance de la mayoría de estadounidenses en un momento de pandemia ha generado fricciones importantes y reacciones negativas. Y eso no deja de ser relevante cuando uno hace un análisis más profundo de los temas sociales y temas de agenda pública de Estados Unidos a futuro y lo que puede significar ir más allá de un escenario meramente económico que ha dominado el panorama electoral en las últimas ya varias décadas. Yo ahí quisiera nada más ahondar en la importancia de algunas de las estadísticas precisamente con el tema racial que mencionaba Percy. O sea, si vemos las estadísticas en Estados Unidos, los más golpeados por la COVID han sido las personas de color, han sido los hispanos, ¿verdad? Han sido esta comunidad, digamos, latina en los Estados Unidos, y que si lo contrastamos con algunos datos de seguros, recuerdo el caso de un estadounidense que la factura fue como por $1 millón y tanto de dólares. Exacto. Bueno, esto al final termina siendo una razón para que estos migrantes o estas personas de color que en muchos de estos casos están con ingresos bajos, ni siquiera se acerquen a los centros médicos porque no van a tener la forma de cubrirlo, o el seguro que tienen es un seguro que no tendría, digamos, la capacidad de afrontar un monto de este tipo. Y es ahí donde precisamente, como bien señalas y coincido, se genera un espacio de discusión de la importancia del Obamacare, ¿verdad? O del tema del seguro más universal, que tal vez en otro momento, sin pandemia, no fue un tema tan prioritario porque no se sintió tan suyo, ¿verdad? O sea, es que ahora ya hay un tema de componente personal porque lo están viviendo miles de estadounidenses y eso genera una preocupación. Hay ahí, Vicky, un caso que no sé si por ahí lo habrán leído, tal vez, y Percy, si lo conocerán, que es el modelo de Alan Lichtman y ruso Vladimir Kailisborov, que generaron 30 llaves con las que se han dedicado desde la reelección de Reagan en el 84 a predecir los procesos electorales de Estados Unidos. Redujeron de 30 a 13 llaves, ¿verdad? Su modelo para ir ajustándolo, y hasta ahora, dice por ahí la BBC, no han fallado en un proceso electoral. Y hace 4 años, utilizando este modelo, dijeron que Donald Trump iba a ser el presidente de Estados Unidos. Y en esta ocasión, según el modelo, pareciera que Biden va a ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces, bueno, definitivamente en esta elección se está haciendo uso de una serie ¿verdad? De elementos que en otros momentos habían hasta pasado, yo creo que percibidos principalmente para los que estamos en América Latina. En estos últimos minutos que nos van quedando de programa, que siempre que se hablan de estos temas, el tiempo lamentablemente es corto, quisiera decir una pregunta que tal vez algunos estén haciendo, y es, ¿qué podríamos esperar para el día, digamos, 3 de noviembre? O sea, hay una expectativa de que realmente la gente ese día va a salir a inscribirse, va a salir a votar. Lo ves como algo de que no, que ya, digamos, los dados están tirados y la suerte ya se dio y sabremos hasta después del 3 quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, porque algunos están señalando que incluso no vamos a tener probablemente un resultado para el día 4 y que tendremos que esperar hasta algunas semanas después a que el colegio electoral se reúna y realmente nos dé un dato. ¿Cómo visualizas ese 3 de noviembre? Yo creo que igual la atención hay que ponerle a los días restantes y recordar quién está en la contienda. Un showman
que una estrella de reality TV, ¿verdad? De shows de realidad en televisión, que está acostumbrado a los giros de guión de último minuto. Y ahí yo creo que hoy en general cualquier ambiente electoral es volátil, pero este en particular podría ser volátil. Y ahí hago dos señalamientos de cosas que podríamos ver. Ayer el FBI habla de esfuerzos de Irán, de China y de Rusia por interferir nuevamente en el proceso electoral. Incluso hacen rastreo de unos correos supuestamente que provenían de los Proud Boys, amenazando a votantes para que fueran a votar por Trump o no fueran a votar. Hacen un rastreo diciendo que esos provienen finalmente de hackers en Irán. Todavía estamos bajo la amenaza de lo que pueda significar una interferencia externa en ese proceso electoral, también lo que pueda significar información no develada hasta ahora. El New York Times, por ejemplo, ha venido haciendo un goteo de información que el presidente Trump se expuso a que así fuera al negarse a ser transparente con sus intereses comerciales. Ya en un primer reportaje fue cuando hablaron del tema de los impuestos, el tema también de la deuda, que pareciera no hemos terminado de ver el final del tema de la deuda personal del presidente Trump, que en ese primer reportaje se hablaba de una deuda de más de 450 millones de dólares, pero que no se sabía a quién le debía plata el presidente Trump. Hoy se habla de que la deuda personal del presidente podría estar por encima del billón de dólares y no se sabe a quién le debe plata todavía. Y esta semana también se publicó el tema de los intereses, de algunos de los intereses del presidente Trump en China. Yo creo que podríamos ver un poco más de eso en estas semanas y podríamos ver algo más también del otro campo que se estén guardando para los últimos días, buscando un golpe de timón de último momento que busque cambiar mentes en los últimos 10 días y que no, sin dejando a los oponentes sin capacidad de reacción. Para el propio 3, yo creo que va a ser muy convulso, que va a haber oleadas de gente que efectivamente va a ir a las urnas y no va a ser una jornada normal, en el sentido que el presidente Trump ha incitado a algún grado de violencia con patrullas de vigilancia ciudadana, como las llamó en el primer debate, con la incitación a grupos de supremacistas blancos a que estén listos y que estén en espera. También fue su frase en el primer debate, que hoy tampoco le hacen, por cierto, la pregunta. Me parece que es un cálculo tanto de la moderadora como del vicepresidente Biden no dejarlo decirse en esta oportunidad, pero ya hay daño hecho en ese sentido, tanto que abrió la puerta para que sea explotado por interferencias externas al proceso electoral. Y hay reportes interesantes acerca no solo de esfuerzos importantes de supresión de votantes en relación con cosas como que hablábamos con legislación, con directrices de los gobernadores sobre centros de votación, sino que también hay reportes en otros estados, en California, en Wisconsin, en Georgia, por ejemplo, de intentos de supresión de votantes que tienen que ver con procedimientos extensos para realizar la votación. Hasta el momento hemos visto votación temprana, como mencionaba Percy, ya casi 30 millones de personas han emitido su voto, pero las filas han sido largas, los procesos no han sido los más sin problemas que podríamos haber visto, y yo creo que la atención de cara a el 3 de noviembre solo se va a acrecentar. Muchísimas gracias, doña Vicky. Le agradecemos muchísimo su presencia en este programa, su casa. Ojalá podamos en otro momento estar con usted comentando estas
estos temas tan interesantes que nos apasionan y que yo creo que más allá de si en Costa Rica este tema ha calentado o no, definitivamente es un tema que todos los costarricenses estarán atentos a seguir, a saber quién gana las elecciones, ¿verdad? Me parece que en eso sí uno escucha a diversos sectores, hasta muchachos de escuela y de colegio hablando sobre este tema. Así que es un tema que motiva. Hemos llegado así. Antes de cerrar ahí, Percy, porque hay una pregunta que yo creo que vale la pena que robemos un minuto, y es que nos preguntan, bueno, ¿qué tan viable es que la Corte defina al presidente y el Senado a la vicepresidencia? ¿En qué escenario se podría dar esa opción? Un escenario en que la votación sea muy cercana y que haya cuestionamientos razonables sobre la calidad de la votación. Y ahí, bueno, razonables es un término muy subjetivo. Aquí dice que fue solo lapidar a Trump. Bueno, no lo creo así. Y Biden, como mencionamos, no ha sido un buen candidato. Yo creo, como hemos mencionado en otros espacios, que tampoco es un buen orador ni tampoco es bueno en debates, pero creo que parte de lo que hemos venido hablando acerca de los resultados del presidente Trump como cabeza de Estado de los Estados Unidos en estos 4 años efectivamente han generado una polarización social grande que es evidente en todo el escenario político de los Estados Unidos, y parte de lo que hemos hablado, un partido republicano mucho más, y don Carlos Cascante nos dice que ya no se siente cómodo diciéndolo partido republicano, sino partido de Trump, pero más homogéneo bajo ese liderazgo que un partido demócrata que tiene más retos al interno también. Sí, es Vicky, antes de despedirnos, que ya Percy, yo sé que ahí lo interrumpí en la despedida, aprovecho para extenderte la invitación para el jueves 5 de noviembre, que analicemos ya quién fue el que quedó, si fue reelecto Donald Trump o si fue Biden quien gane, y obviamente si tendremos información, pero ahí te dejo abierta la invitación para que nos acompañen nuevamente en Pulso Global. Yo con todo gusto, muchísimas gracias. Sí, sabemos para esa época, ojalá que sí. Muchísimas gracias a usted, doña Vicky. Un placer tenerla por acá. Bien, hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos lo hayan disfrutado y les invitamos a dejar sus comentarios y consultas en nuestro Facebook y a compartir nuestras publicaciones. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Sinred Consulting, Editorial Iscandé y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Marcela Lang en la difusión en redes sociales, la asistencia de Ashley Quesada y a todo el equipo técnico. Que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Pasen una buena semana.